Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo conversatorio técnico del Colegio de Ingenieros Civiles. Siempre es un gusto que nos permitan ingresar a sus casas, a sus dispositivos electrónicos, donde nos observen. Hoy, como siempre, tenemos un tema sumamente interesante y me voy a dar una licencia y voy a comenzar con una imprecisión, y me permitirán nuestros invitados, don Abel Vargas y don Edmundo Avellán, que es un placer tenerlos por acá, Sí, gracias. comenzar con esa imprecisión, y es que vamos a hablar de basura, que no es así, ¿verdad? No vamos a hablar de basura, vamos a hablar de gestión y manejo de residuos sólidos, pero, señores, un placer tenerlos por acá, don Abel, un placer. Mucho gusto, encantado de la invitación y para mí es un placer y una alegría poder compartir con ustedes el tema de los residuos sólidos, que es un tema muy, muy importante para el país. Don Edmundo, un placer, como le decía don Abel, tenerlo por acá. Gracias. En realidad que el honrado soy yo. Muchas gracias por considerar mi participación en un evento o en un acto importante para lo que es la formación de nuestros colegas y los que no también, respecto de una temática que está ocupando uno de los primeros lugares en cuanto a la problemática sanitaria del país. Comencemos, don Edmundo, por la imprecisión que dije ahora al inicio del programa. Basura. No es cierto que la basura sea toda igual, ¿verdad? De acuerdo a lo que conversábamos fuera de cámaras, y que de los residuos sólidos son una parte de algo más amplio. Cuéntenos un poco. Sí, efectivamente, pues es parte de esa migración que hemos tenido conceptual respecto de la gestión de residuos, y efectivamente, pues el término tal vez más arraigado en la cultura costarricense y mundial es el término de la basura, mas sin embargo, producto de la necesidad de encontrarle valor y circularidad al proceso de gestión de residuos, pues aparecen estos nuevos conceptos. En un momento migra al concepto de desecho, que todavía está enquilosado en alguna terminología técnica. Lo correcto, lo más, digamos, actualizado es hablar del concepto de residuo, porque uno interpretaría que es producto de una actividad económica propia del ser humano, y a este residuo le encontrás algún valor, ¿verdad? Ya el concepto de residuo está asociado a valor, y si le encontrás algún valor, pues de cierta manera se van orientando los procesos de gestión de este residuo que todos producimos, ¿verdad? Porque aquí el paradigma es que aunque todos lo producimos, no todos nos queremos hacer responsables de su gestión. Ahora, don Abel, hablábamos también un poco, fuera de cámaras, que la mayor cantidad de residuos sólidos son ordinarios. Ajá. Pero, digo, no es solo las casas las que los producen, sino casi que la cotidianidad humana produce este tipo de residuos. Correcto. Toda la actividad humana produce residuos de cualquier tipo, ¿verdad? Pues los más comunes son los que se producen en las casas, residuos ordinarios. Uh-huh. Pero hay residuos en las fábricas, en el comercio, en las fincas, en las industrias. Hay residuos hospitalarios, infectocontagiosos. Hay residuos también radiactivos que tienen un manejo especial, etcétera, etcétera. Los más conocidos y, digamos, los de más manejo diario por cantidad son los que produce en las casas, la actividad humana.
Ahora, entiendo, ¿verdad?, que diríamos, es un enano de otro cuento, pero todas estas categorías que ustedes acaban de mencionarnos de residuos tienen un tratamiento distinto, específico. Digo, no se tratan igual los residuos hospitalarios que los residuos ordinarios. En el tema de los residuos ordinarios, ¿hace cuánto tiempo nosotros acá, por ejemplo, en el país, pues tenemos un manejo adecuado? ¿Cómo se hacía antes? ¿Cómo se está haciendo ahora? Cuéntenos un poco. El proceso de los residuos sólidos y el tratamiento ha venido cambiando conforme a los años y en el país se ha ido mejorando. Ajá. Se ha ido mejorando. No estamos todavía entre comillas en lo mejor, en lo que debería de ser, pero ha ido mejorando. Ajá. Hace muchos años la basura, que se llama, en aquel momento se llamaba basura, se quemaba. Después pasó a hacerle digamos, una especie de medio tratamiento que se tapaba con tierra, ¿verdad? Después vino otro proceso de mejora de esos lugares, ¿verdad? Que se llamaba digamos, un proceso de simular un relleno sanitario. Después han venido los rellenos sanitarios. Y bueno, digamos, el país ha ido avanzando en ese sentido, ¿verdad? Hace muchos años, hace como 30 años, en el país lo que habían era botaderos a cielo abierto. Ya hoy no. Hoy ya hay mucha cantidad de nuestros desechos que van a un relleno sanitario. Y también hay una cantidad importante que ya se recicla también. Entonces, ahí está el tema. ¿Verdad? Don Abel, don Edmundo, esto de la cultura del reciclaje, entiendo, ¿verdad? Tengo unas cifras que a nivel país no reciclamos ni el 4% de esta parte que se puede reciclar. Y entiendo también que deberíamos estar al menos en un 20%. ¿Es esto preciso? Sí, bueno, digamos, las estrategias y la planificación del sector, producto de política pública, pues ha pretendido que efectivamente en estos momentos el país debiese de andar cercano al 20% de material valorizado a través de estrategias de reciclaje, pero no es así. Pero tal vez antes que eso, Francisco, yo creo que es importante que tanto los colegas como la opinión pública maneje, porque aquí nos enfrascamos como en dos aspectos y creemos que entonces la gestión son dos aspectos, ¿verdad? Hablamos de los rellenos sanitarios y hablamos del reciclaje. Y creemos que la discusión en torno al tema de gestión integral de residuos sólidos se circunscribe a esos dos elementos. Y es absolutamente falaz. Lo cierto del caso es que la gestión integral de residuos sólidos es un sistema que tiene un comportamiento sistémico, obviamente, y que hace que sus distintos componentes actúen de manera independiente, pero incidan en los demás componentes. Entonces, principalmente, para tener claridad sobre lo que estamos hablando, tenemos que identificar las fases de la gestión. La primera es la generación. Entonces, muchas veces, las cosas que usted pueda regular sobre la cantidad de residuos generados y la calidad de los residuos generados va a incidir posteriormente en el resto de las fases del sistema. Claro. La segunda fase es la recolección. La forma en que yo recolecte mis residuos va a incidir también necesariamente en las fases subsiguientes del sistema. Si yo lo compacto más, porque tengo equipos de compactación de una mayor potencia, pues entonces posiblemente en el momento en que yo vaya a utilizar el relleno sanitario vaya a obtener una disposición final más eficiente.
Y luego vienen los procesos de intermediación. Ahí es donde aparece el reciclaje. Hasta el tercer punto. Hasta el tercer punto. Y vea que entonces estamos como invisibilizando dos factores del sistema que son esenciales para poder aplicar una estrategia de reciclaje. Si yo produzco un residuo que no tiene suficiente material para ser reciclado, las estrategias de reciclaje no sirven, ¿verdad? Claro. Entonces usted ve que la política pública orienta a que el residuo ojalá sea a través de material que yo pueda posteriormente a través de una estrategia y a través de tecnología poder reciclar, ¿verdad? Sí, y entonces, pero no solamente el reciclaje es una de las posibilidades. Nosotros podríamos tener coprocesamiento, podríamos tener biodigestión, podríamos tener otras intermediaciones de camino antes de llegar a la disposición final. Y todo lo que yo haga en esa intermediación, no solo reciclaje, va a incidir en los volúmenes y la calidad del residuo que yo coloco en el relleno sanitario. Entonces, aquí tenemos que visibilizar esas otras aristas. Algunos creemos que en la medida en que volvamos a ver la fracción orgánica, el residuo generado en las viviendas y hagamos un pretratamiento en las viviendas producto de introducir una cultura en los hogares, vamos a mejorar muchísimo las condiciones de los rellenos sanitarios y ampliar su vida útil. Tal vez a través de procesos de biodigestión, además podríamos utilizar sus productos como mejoradores del suelo y otras más. Lo que pasa es que la discusión es muy rica y es tan rica que no se vale que la circunscribamos al relleno sanitario y al reciclaje. Que quizás sean las partes, que más tangiblemente observamos, ¿verdad? Que vemos los rellenos sanitarios, vemos las diferentes formas de recolección, los camiones y demás, pero tal vez las otras partes no las vemos tanto o no las tenemos tan referenciadas, ¿verdad, don Abel? De repente nos hace falta referenciar esas cosas. Es que la gestión es una gran cantidad de cosas y todas son importantes. Algunas tienen más importancia que otras y algunas se ven más que otras, ¿verdad? Por ejemplo, el tema de la comercialización de esos, de ese reciclaje y esa recuperación, ¿verdad? Si no hay un buen sistema, digamos, que económicamente se dé dividendos, entonces no se incentiva a nadie a reciclar y a recuperar. Igualmente, el sistema de recolección que mencionaba Edmundo debe ser un sistema eficiente en que se recojan los residuos de forma separada para que vayan a diferentes lugares, ¿verdad? Y ya con una separación desde la fuente. Todo eso facilita el sistema de gestión, de recuperación. Igual las tarifas. Tienen que haber tarifas justas que las tiene que pagar el usuario necesariamente. Entonces, todas esas cosas tienen que integrarse como un sistema de gestión. Todo es importante. Y bueno, por eso es que tenemos que hacer mucha conciencia en las personas. Yo estaba pensando, ¿verdad? Hace, no sé, 30, 35 años, recuerdo yo en aquella lajuela en la que vivía yo, que todavía había una señora a la par de la casa de mi abuelita, pues que salía y los restos, las sobras de comida las ponía en el caño para que llegaran los perritos o los animales, ¿verdad?, a comérselo, ¿verdad? Eso tal vez ya no es tan frecuente, ¿verdad? No sé si esto ha hecho que el manejo de estas cosas, de los residuos, haya evolucionado con el tiempo, si ha cambiado o los residuos son los mismos y ahora tenemos otras formas. ¿Qué piensan de eso? No.
la composición de los residuos que generamos ahora es totalmente diferente, Ajá. diametralmente diferente a la composición de los residuos que generamos hace 40 años, ¿verdad? Y ahora esa señora no sale a poner ese arroz para los perritos porque en primer lugar ya no hay perritos. O sea, ya ahora usted en San José no encuentra un animal en la calle. Correcto. Entonces, si pone el arroz ahí se va a quedar. El tema es interesante. Nuestra composición de residuos de hace unos años era muchísimo más orgánica todavía. Ok. Lo que pasa es que nosotros, en esa cultura de hace 30, 40 años, en muchas de las áreas, salvo las zonas más urbanas, los residuos se disponían en una fosa que había en el patio de la casa, ¿verdad? Y entonces, y eran puros orgánicos, entonces muchas veces esa fosa alimentaba más bien o producía mejoradores de suelos y demás que eran utilizados en la actividad agrícola. Nosotros empezamos a introducir aluminio, hierro, plásticos en una cantidad infinita de variedades, ¿verdad? Y papel, empezamos a introducir mucho textil. Antes las camisas del hermano mayor pasaban al hermano menor, la ropa se remendaba, que era la palabra de ese momento. Ahora no, ahora si usted se le rompió una media, usted la bota. Y así con el resto de su indumentaria. Entonces se introduce un nuevo componente en la matriz o en la composición de residuos ordinarios. Y eso hace, evidentemente, bueno, que el residuo sea más rico. Más rico en valor. Más rico en valor, pero que requiera de una mayor inversión en tecnología para poder recuperar ese valor. Entonces, yo creo que sí, hemos avanzado infinitamente en cuanto a... Le voy a contar solo una anécdota. Hace tal vez unos 20 años, que empezamos a hablar de temas de separación en la fuente y obligar a los gobiernos locales a que hicieran una recolección diferenciada, y la gente tomó estas prácticas que eran, ¿verdad?, muy innovadoras y muy vanguardistas, la tomó con una gran conciencia ambiental y la gente empezó efectivamente a separar sus residuos por tipo, a lavarlos y a ponerlos en la corriente de recolección de manera diferenciada, y cuando llegaba el camión los echaba todos. Si los metían todos en el mismo camión. El mismo camión. Claro. Y entonces Dave se empezó a desincentivar esta actividad de la separación, que es básica para el proceso de gestión de residuos, hasta que, bueno, ya por dicha, en estos momentos no existe una municipalidad que no tenga una campaña de recolección diferenciada. Todas lo hacen, algunas con una mayor periodicidad que otras, pero todas desarrollan este tipo de prácticas asociadas a la valorización. Y en todas existe algún proyecto, sea que el centro de acopio es municipal, sea que el centro de acopio está en manos de una asociación comunal, sea que está en un grupo de mujeres emprendedoras. La variedad es infinita y algunas con mayor suceso que otras. Sin embargo, y esto lo venimos diciendo también desde hace mucho tiempo, hay una posición ideológica, más ideológica que científica, de que considera que efectivamente los residuos son una forma de riqueza. Y cuando llegas a la práctica eso no es real. El sistema de reciclaje tiene que siempre recibir un tipo de subvención del gobierno local, del Estado, de alguna manera, sea a través de una recolección que paga la municipalidad, porque muchas de las veces ni siquiera alcanza para pagar la recolección. Los precios en el mercado mundial andan por el piso y nuestros
recicladores tienen muy poca participación en el comercio internacional porque aquí el mercado es muy limitado y entonces estas prácticas hay que apoyarlas desde otra manera y ese es el reto que como país tenemos, ¿verdad? Ahora, don Abel, ¿existen políticas a nivel nacional de reciclaje, lineamientos, incentivos? También entiendo que esto tiene que ver con las municipalidades y demás. Cuéntanos un poco. Sí existe una política nacional y un plan nacional de residuos. En el año 2023, el Ministerio de Salud hizo la política 2023-2033 y el plan de residuos sólidos 2023-2028. Ahí hay mucha información, hay muchos datos importantes, interesantes, y bueno, dentro de la política hay unos ejes temáticos transversales y muy, muy importantes que son la educación y la sensibilidad de la población. También está el fortalecimiento institucional, o sea, todas las municipalidades y todo el sistema que administra los residuos sólidos. Y también está el tema del incentivar a todos los recicladores, ¿verdad? Y bueno, el tema es llevar a la realidad todos estos buenos deseos, ¿verdad? Y ahí es donde está parte del reto, ¿verdad? El meollo del asunto. Llevarlo a la realidad. Vamos a ver, igual ahí, porque entiendo también que la Ley General de Salud contempla algunos aspectos sobre esto y hay cosas que deben cumplirse por ley. O sea, no es que sea una opción hacerlo. Hay cosas que se tienen que hacer por ley y que de alguna manera pues no es, digamos, no podemos brincarnos, la ley existe como tal. Sí, pero más allá de la Ley General de Salud, hay una ley específica para la gestión integral de residuos, que es la Ley 8839 y que ya debe andar cumpliendo en el orden de los 15 años de haber entrado en vigencia. Es una ley vanguardista, es una ley que incorpora algunos principios importantísimos para efectos de la gestión de residuos, como lo es la responsabilidad compartida, tener responsabilidad usted, al igual que tiene responsabilidad la persona que tiene el contrato de recolección de residuos, como tiene responsabilidad el que tiene el contrato de la disposición final. Es una legislación que en su momento pudo haber sido la tercera ley a nivel latinoamericano promulgada específicamente para gestión integral de residuos. Nosotros somos un país en eso muy, muy eficiente, ¿verdad? Siempre andamos como muy en la vanguardia, adelante. Nos cuesta la implementación. Pero la planificación y la formulación de normas y todo esto, nosotros andamos muy bien. Incluso yo creo que la ley ha tenido muy pocas variaciones en estos años y nada relevante. O sea, desde el momento en que se conceptualizó, fue una ley que respondió a las necesidades. Nosotros ahorita tenemos un problema fundamental y es que es un poco tal vez contradictorio lo que te voy a decir, porque al final estamos cayendo a hablar de rellenos sanitarios, a hablar de disposición final, porque este fue el elemento que se nos colapsó. Y al colapsarse el tema de la disposición final, entonces nos está haciendo conflicto en todo el sistema, ¿verdad? Es como un dominó. Más o menos, sí, y colapsó porque no hemos logrado erradicar del ideario del costarricense aquella figura
del sitio incendiado, con un humo negro, con gente escarbando en la zona de disposición, con una cantidad de sopilotes, afectado por una cantidad de vectores contaminantes, y no hemos logrado limpiarnos esa imagen. Seguimos pensando en función de un vertedero. Okay. O sea, seguimos con esa imagen que de repente, bueno, ahora Don Abel decía en un asunto de educación, tal vez y en algún momento ya vamos a tocar ese tema, pero lo cierto del caso es que yo en mis 44 años casi de existir no conozco ninguna comunidad que quiera, en el país por lo menos, que vea como una opción para su desarrollo, pues la opción de tener un relleno sanitario o una alternativa de disposición de residuos. Le voy a decir una y le invito a que la visite. Se llama El Cacao, es en el cantón de Santa Cruz. Ajá. La historia es un sitio tal cual lo presenté anteriormente, con el incendio, con el humarascal, con los chiquitos sacando cosas, con los sopilotes, con olores nauseabundos, con todo lo que uno siempre asocia a un sitio de estos. Y luego de una inversión muy bien planificada, muy alta económicamente, de la Municipalidad de Santa Cruz, lograron en estos momentos administrar un sitio en donde no hay incendio, en donde no hay obviamente humo, en donde no se generan olores, en donde no se permite la actividad de usos, ¿verdad? En donde se controlan los lixiviados y se dirigen a una planta de tratamiento, y que además se tiene una planta de separación de manera tal que la municipalidad recoge todos los residuos reciclables, y la Asociación de Desarrollo Integral del Cacao administra eso en un plantel propiedad de la Municipalidad de Santa Cruz, diseñado y construido por la Municipalidad de Santa Cruz, y ellos sacan todos los residuos que llegan a este lugar, que además son muy valorizables, porque muchos son productos de la actividad turística, en donde lo que hay son latas, hay PET, hay residuo valorizable, y entonces ellos se encargan de sacarlo de la corriente de disposición final y de comercializarlo para distribuírselo entre la gente que trabaja ahí, que es puesta por la asociación. Si en estos momentos, yo me atrevo a decirlo, a alguien se le ocurre ir a quitar el relleno sanitario del cacao, la gente del cacao sale a manifestarse en contra. Bueno, es que es un ejemplo entonces, don Abel, que va un poco en contraposición a lo que hemos estado acostumbrados culturalmente a tener. Bueno, entonces ese ejemplo exitoso nos demuestra que sí es posible hacer las cosas bien. Claro, se necesita personas que verdad quieren hacer las cosas bien, se necesita el dinero, se necesita un buen lugar, un buen sitio seleccionado correctamente y que se opere técnicamente. O sea, nosotros los costarricenses sí podemos hacerlo correctamente. Me corrige si me equivoco, pero es que esto incluso de la selección de los sitios tiene que ver con una expertise técnica, ¿verdad, don Abel? O sea, no es un sitio cualquiera. Correcto. El sitio que se pueda escoger para un relleno sanitario tiene que tener unas características muy especiales. Tiene que tener unas buenas condiciones geológicas, hay que hacer estudios de aguas subterráneas, tiene que haber suficiente material de cobertura. Es un sitio que debe estar, por decirte algo, ni muy lejos de las poblaciones, ni tampoco muy cerca, ¿verdad? La dirección de los vientos interesa, debe haber un buen diseño de ingeniería, un aprovechamiento de las laderas, digamos, o los materiales de préstamo que llamamos nosotros, que la tierra para operarla. Ajá. Y
condiciones especiales para también tratar las aguas contaminadas, y tiene que tener unas ciertas cosas importantes. El tamaño también importa, ¿verdad? Bueno, en la ley de residuos sólidos, que es el reglamento, no me acuerdo, ahí el Ministerio de Salud dice unas características mínimas que debe cumplir en tamaño y esas cosas. No es todos los sitios, ¿verdad? Hace unos años, le voy a contar una anécdota. Ajá. Hace unos años, Limón andaba terriblemente en la disposición de los residuos sólidos. Uh-huh. Y a mí me pidieron mi trabajo en el IFAM, yo trabajaba en el IFAM, que ayudara a buscar un sitio de disposición en Limón. Yo estuve viajando durante muchas semanas y con una comisión de allá estábamos a buscar. En la búsqueda. Búsqueda de un lugar. Bueno, finalmente se consiguió un lugar, ¿verdad? Y una de los que adversaban el lugar, ¿verdad? Unos geólogos decían que se podía contaminar el agua subterránea de unas fuentes de agua que dejan ahí. Incluso hicieron una tesis con hisopos para determinar que el agua se contaminaba, y les dio negativo. El sitio funcionó, el sitio se encontró. Y bueno, antes de que se apareciera ese sitio, se habían hecho muchos estudios con la Universidad de Costa Rica y en la Escuela de Geología. Entonces, la Escuela de Geología buscaba sitios, digamos, geológicamente apropiados, ¿verdad? Correcto. Incluso, y nombraron unos sitios que podían funcionar. Y a la hora de llegar a esos sitios, resulta que no había camino para llegar. Por ejemplo, unas fincas. No cumplía con uno de los requisitos. Unas fincas, ¿verdad? Ajá. O era una montaña, mire, Ajá. no se podía tocar. Claro. O eran terrenos que eran de 3, 4, 5 personas, que era muy complicado comprar las 4 o 5 personas. Entonces, no es solamente los temas geológicos los que tienen que ver en eso, o las aguas subterráneas, eso, una gran cantidad de cosas. Claro. Ahora, pensando un poco justo en estos temas, ¿verdad? Porque tal vez ahí es donde el factor educación nos haga un poco mella, porque, a ver, tal vez en el imaginario social, en el imaginario cultural, digo, pensamos que se pone un relleno aquí porque se puso, y no, de repente no somos un país tan grande, tampoco tenemos un montón de lugares adecuados, ¿verdad? Estoy pensando en estas comunidades que de repente se resisten un poco a la ubicación de un relleno, aun y cuando técnicamente pues sea el ideal para poder gestionar de una manera, bueno, por ejemplo, como en Santa Cruz, eficiente, ¿verdad? Y de repente existe esa resistencia. ¿Será que nos falta un poco entonces en estos temas digo, que sería como la primera parte de la cadena, como de ser más educados en ese tipo de gestiones? Claro. Imagínese que cada vez que un emprendedor va a colocar en el mercado un producto, lo primero que hace es una campaña de mercadeo para colocar ese producto en su imaginario. Correcto. Como lo dijiste. Y ahí hemos sido muy, muy ineficaces, porque como Estado seguimos con una creencia de hace 30 años. Imagínense si en todo Costa Rica tuviera en su cabeza lo que pensaba hace 30 años. O sea, no me imagino ese país, ¿verdad? Yo no sé si usted no se acuerda, pero tal vez Abel sí, que uno llegaba a una parada de buses y se paraba en cualquier lugar, y cuando el bus llegaba todos nos íbamos a subir al bus.
Entonces, así era. Y No hacían fila. El teléfono público también. de repente teníamos la caballerosidad de darle el campo a una ama, pero entre los hombres nos agarramos a empujones hasta meternos. Esa era esa Costa Rica. Entonces yo podría decirle, pero ¿para qué vamos a poner una parada de buses si esta gente se va a agarrar ahí a pescozones? ¿Para qué vamos a hacer una fila? ¿Me entendés? O sea, Claro. es curioso como en muchas cosas nuestra cultura ha evolucionado. Pero en ese caso en particular la tenemos totalmente anclada a imágenes que sí fueron dantescas, ¿verdad? O sea, fue terrible. Yo no las quiero para nada obviar, porque son precisamente lo que nunca más deberíamos devolver. Claro. Pero sí tenemos que también intentar vender la imagen de lo que sucede en Santa Cruz y lo que sucede en el resto de América Latina. Es que aquí le han tomado como una animadversión al proyecto ingenieril, que si el proyecto ingenieril cumple de conformidad con todas sus normas de diseño y de operación, ese sitio nunca debiera de impactar negativamente al ambiente y a la población circundante. Más bien pudiera, de alguna manera, generarle una oportunidad de trabajo y una oportunidad de algún tipo de emprendedurismo que le permita, sobre todo a personas con una empleabilidad mínima, poder procurar su sustento diario. Digo, estoy pensando, ¿verdad?, en este ejemplo del cacao de Santa Cruz, que usted ahora, todo el mundo decía que posiblemente si les llegan a quitar, pues esta situación que se tiene en este momento, vayan a decir que no. ¿Verdad? ¿Cuánto entonces en comunidades con alguna necesidad de empleabilidad y con las condiciones, como decía don Abel, técnicas idóneas para implantar un sitio con un tratamiento adecuado de residuos, pues estaría más bien levantando la mano para decir, bueno, vengan y lo ponen aquí, ¿verdad? Pensando un poco en, digo, no es lo mismo tener un hotel que tener un sitio de tratamiento, pero bueno, al final del día es empleabilidad, ¿verdad? Y es desarrollo humano. Pues me equivoco. No sé, por lo menos sí te aseguro que es una obra de salubridad pública, una obra del sistema de saneamiento del país que es inevitable. O sea, la tenemos que tener, y en el momento en que no la tengamos, porque vos no podés dejar de producir residuos, no podés. Y tampoco las empresas o personas encargadas pueden chasquear los dedos y desaparecerlo. Claro. Entonces, es una situación que tenemos sí o sí que asumir. Don Abel, ¿qué hacemos con los residuos y con la crisis de residuos que tenemos en este momento, por ejemplo, acá en el gran área metropolitana? Entiendo que se están agotando los sitios y que hay una situación un poco límite, ¿verdad? Es un tema que actualmente hay que discutirlo, hay que hablarlo. Es importante porque los sitios de disposición final están llegando ya al final de su vida útil. Es el momento para hablar de estos temas, es el momento para educar, para dar información correcta a la gente. Es la oportunidad que tenemos ahorita para hacer las cosas bien. Ya se vienen haciendo bien, hay que hacerlas mejor, ¿verdad? Es el momento que yo creo que con educación, con información, dando ejemplos reales, ¿verdad? Es como se educa, o sea, el conocimiento a la población, y se puede buscar apoyo, porque una persona consciente sabe que produce residuos. Claro. Todos producimos residuos, estamos ligados a esos, a la humanidad toda. Entonces tenemos que hacer un buen trato de esos. Tenemos que fijarnos en los países desarrollados qué hacen y qué podemos aprender de ellos. ¿Qué podemos traer? Porque no se puede traer todo
lo que lo hacen en otros países desarrollados, ¿verdad? Si no es aplicable así como... Hay cosas que sí y hay cosas que no, Ajá. ¿verdad? Tenemos que ver cómo buscamos una solución nuestra mezclada con todas esas cosas, ¿verdad? Y bueno, eso es lo que yo considero que hay que hacer en este momento, educar, darle a conocer, que la gente empiece a investigar qué hacen en otros países, cómo hacen, ¿verdad? Hay soluciones que son para otros países, no para aquí. Y no para acá. ¿Verdad? Y ya tenemos un buen ejemplo En Santa Cruz. Santa Cruz. Claro, pero digo, lo cierto del caso es que hay, por ejemplo, lugares de tratamiento acá, por ejemplo, que ya no tienen mucha más vida útil y que, digo, vamos, sería maravilloso que tuviéramos ya incluso visualizadas algunas soluciones alternativas, digo yo. Sí, y sí están visualizadas y sí están identificadas, afortunadamente. Es un tema muy simple, ¿verdad? Pareciera tan simple que uno no comprende por qué no se avanza en ese sentido. De la fracción de residuos normal, promedio, del residuo ordinario, alrededor del 50% es orgánica. Alrededor del 50%. Alrededor del 50%. Muy alto. Y algunas Muy Y conforme te salís de la zona urbana, tiende a ser más alto. Aumenta. Entonces, vos dirías, si sacás esa fracción del 50% de los residuos a otro sistema de tratamiento y no dejas que ella vaya al relleno sanitario a generar muchos problemas, porque la fracción orgánica es la fracción que más problemas genera, porque es la que produce olores a través del metano y otros gases. Es la que genera mayor cantidad de lixiviado porque es la que contiene mayor humedad. Entonces, si sacas esa fracción, o sea, si dirigís el 50% de tus residuos a otra tecnología, voy a mencionarte solo una, a un proceso de biodigestión, en donde nosotros hemos hecho avances importantísimos, no con residuos ordinarios, sino pues con otras cosas, hasta en las lecherías hay biodigestores. Y que producen incluso electricidad. Correcto. Entonces tenemos que imaginarnos un mega biodigestor que nos va a tratar ese 50% de residuos orgánicos. Y Abel lo decía, bueno, hay en el mundo. Y nosotros tenemos la tecnología y los profesionales para hacer un diseño de ese nivel. Nos ha faltado tal vez mayor vehemencia en ese sentido. Le voy a contar una situación que está por pasar. Osaka, en Japón, está por hospedar una feria mundial importantísima y va a durar alrededor de 11 meses, con una visitación en esos 11 meses de alrededor de 28 millones de personas. Eso es lo que ellos tienen proyectado. En esos 11 meses van a recibir 28 millones de personas. ¿Y qué decidieron? Decidieron instalar un mega biodigestor para todos los residuos de la alimentación de esos 28 millones de personas que van a estar ahí. Sí, posiblemente haya una inversión muy alta, hay una tecnología y hay una ingeniería importante, que nosotros debiéramos de estar viendo a eso. Hace poquito hubo una intencionalidad de parte, dirigida más que todo por el Ministerio de Salud, pero operada por el ICE, en donde el ICE prestaba unas instalaciones, un terreno, las municipalidades ponían toda la fracción orgánica, alimentaban una serie de una batería de biodigestores, el ICE compraba la energía, ¿verdad? Estamos claros que no es un gran negocio porque la biodigestión es uno de los procesos de menor eficiencia para la generación eléctrica, pero bueno, lo que
producía. Algo producía. Y punto, ¿verdad? Ujú. Y lo puso en el tapete. Pero las municipalidades están claras en que ellos ponen los residuos. El ICE dice compra la energía, pero no tenemos quien implemente los biodigestores y quien opere una planta de ese tamaño para biodigestores. Pero por ahí tiene que andar la cosa. Claro. Soluciones tenemos entonces. Soluciones tenemos. No quiero, en verdad, dejar de mencionar un par de detalles antes de entrar un poco a conversar sobre los detalles también del congreso que se va a organizar. Pero es que ahora los dos mencionaban que hay una inversión alta en esto. Bueno, yo no sé si la inversión sea significativamente más alta en salud pública, por ejemplo, versus la inversión que se podría hacer en tratamiento de residuos, que tiene un impacto directo incluso en la calidad de vida de cada uno de nosotros, los costarricenses, por ejemplo. O sea, entonces, la inversión resulta muy rentable, no sería tan alta, ¿verdad? La salud pública, la salud de las personas es lo más importante. Uh-huh. Eso nadie lo pone en duda. Es más caro para el país no tratar los residuos y estar exponiendo a la población a las enfermedades, a los vectores, a contaminar el suelo. Un suelo contaminado, por ejemplo, con hidrocarburos. Es costosísimo recuperarlo. La contaminación en el aire, etc. Entonces, es una inversión alta, pero se puede recuperar perfectamente. Claro. Y te digo, es más caro no tratar los residuos y estar exponiendo a la población a esas. Yo quisiera agregar a lo que Abel está indicando lo siguiente. Nosotros acabamos de hacer un estudio en todo el país en donde consultamos sobre las tarifas del servicio de recolección y disposición final que pagan todos los abonados a las distintas municipalidades del país. Hicimos un levantamiento país. Un barrido general. Correcto. Y el promedio dio 3.400 colones al mes por el servicio de recolección y disposición. 3.400. 3.400 colones al mes. Yo le aseguro que ese mismo contribuyente paga 15.000 de agua, le aseguro que paga 25.000 de electricidad, le aseguro que paga 20.000 de cable, Teléfono. de internet. Claro. O sea, es que da risa, ¿verdad? Entonces, entonces la gente, qué barbaridad, pero vean el ridículo de tarifa en comparación al resto de servicios públicos que se paga porque a usted le quiten la basura de su casa, porque usted que aparte de eso es suya, ¿verdad? Tener su basura durante 15 días en su casa. No, es impensable. ¿Podría usted vivir en su casa? Claro. Bueno, esa es la relación de 3.400 colones al mes a el resto de los servicios. Entonces, o sea, si le queremos poner atención a ese tema, tenemos que ser serios. Claro. Señores, cuéntenme un poco del congreso que están organizando. Sé que es un congreso que vamos a tener aquí prontamente, pero bueno, cuéntenme los detalles. Bueno, inicio yo. Ajá. Es un congreso latinoamericano en el cual nos van a visitar profesionales que tienen que ver con los residuos sólidos de toda Latinoamérica. Es un congreso que se hace cada 2 años en algún país de Latinoamérica. Cada 2 años. Cada 2 años, ¿verdad? Este es el 11º. En el congreso hay unas visitas técnicas a lugares digamos, donde se recicla, donde se hacen buenos procesos de recuperación, etc. También hay 2 días para charlas, exposiciones técnicas, expositores que vienen a exponer sus proyectos, sus investigaciones, ¿verdad? Es un intercambio de conocimiento, una
refrescar el conocimiento sobre los residuos sólidos, digamos, en toda la gestión, en todas las etapas, ¿verdad? Lo esperamos para el 1 y 2 de octubre. 1 y 2 de octubre de este año. ¿Verdad? El día anterior, en el 30 de septiembre, va a haber una visita técnica, ¿verdad? Durante el Congreso, pues se aprovecha para que la división de AIDIS y de DIRSA hagan su reunión bianual, que son los directores de las máximas autoridades de esas divisiones. Y bueno, estamos en eso trabajando, ¿verdad? Desde diciembre. A veces el mundo puede ampliar ¿Cómo ha sido todo ese trabajo? ha sido intenso, ha sido intenso, pero muy, muy, muy reconfortante, porque hemos hecho grupos muy interesantes, muy comprometidos. Por eso es que yo tengo la ilusión de que este problema lo vamos a abordar y lo vamos a superar. Y sí, ya tenemos identificado el lugar que va a ser en el hotel, el Wuhan, donde estuve la herradura. Correcto. Ok. Y tenemos identificadas las visitas técnicas. Una va a ser a un relleno sanitario, ya el único que queda en la GAM funcionando, ¿verdad? Que es el de Axerri. Además vamos a ir a ver un proyecto muy interesante de coprocesamiento o aprovechamiento energético que se realiza en Holcim, en la cementera, en donde están alimentando los hornos cementeros con material extraído de la corriente de residuos sólidos ordinarios, haciendo obviamente más eficiente su proceso, colaborando con el tema de tratamiento de residuos, y bueno, entonces hemos ya avanzado en ese sentido. Estamos ahora tratando de que toda la comunidad académica y científica aporte sus trabajos técnicos vinculados a la gestión de residuos sólidos, para poder hacer la exposición de los trabajos técnicos. Y pues sí, muy contentos, como decía Abel, de poder recibir a todos los profesionales que en este sector hay en América Latina, ¿verdad? Y un poco para mostrar nuestros avances, un poco para intercambiar experiencias, para recibir opiniones y seguir fortaleciendo, ¿verdad? Este sector que definitivamente tiene retos importantísimos en el corto plazo. Claro, entiendo también que el Congreso, bueno, evidentemente vincula a profesionales como ustedes, pero de repente no necesariamente es solo para profesionales. También, pues, algunas personas que estén interesadas en la temática se pueden inscribir dentro del Congreso. Claro que sí. Sí, pues cualquier persona puede participar, eso es abierto. Normalmente van personas que están digamos, en una ONG, o profesionales en biología, en química, en aguas, diferentes ingenierías, incluso salud, medicina. Todos esos profesionales perfectamente pueden llegar, y cualquier persona, y si no tiene mucho conocimiento, ahí se va a nutrir enormemente, y va a aprender montones en 2 días de lo que son los residuos sólidos. Claro, que al final es un tema que nos atañe a todos. ¿Dónde pueden encontrar, don Edmundo, la información? Usted nos hablaba ahora fuera de cámaras de una página donde pueden encontrar la información del Congreso como tal. Sí, bueno, ya hay en la página de ACRE, ¿verdad? Ya hay
serie de pestañas que tienen la información de todo el Congreso y de la feria. Y de la feria. Hay una feria paralela a la realización del Congreso en donde las distintas empresas asociadas al sector residuos, ¿verdad? Gente que tal vez vende productos para desodorizar en grandes volúmenes, sitios como los rellenos sanitarios y demás. Hay toda una actividad comercial asociada a la actividad de residuos. Entonces, ahí hay un espacio para que estas personas puedan, ojalá, comprar un stand y puedan, les hemos dado oportunidad de que brinden charlas técnicas, que promocionen sus productos y, en fin, creo que va a ser un encuentro muy bonito de gente que nos gusta el tema y no necesariamente, como bien vos lo decís, profesionales que andemos en la fase de diseño u operación de determinadas instalaciones, sino todo aquel que esté realmente interesado en una temática. www.acrecr.com www.acrecr.com para que incluso, ¿verdad?, todas las personas que nos estén viendo pues se puedan informar y por qué no encontrar algún que otro patrocinador, que también sería importante, ¿verdad? Claro. En eso estamos también. En eso estamos. Motivando a las empresas. Claro. Porque todas las empresas producen residuos. Sí, correcto. Totalmente todas. Uh-huh. Y hay empresas muy grandes, importantes, ¿verdad? Y también pueden promover la venta de sus productos, sociotextiles y tuberías. Y aquí tenemos en el país, en las zonas francas, muchas empresas multinacionales que producen elementos quirúrgicos y medicina. ¿Verdad? Ellos también tienen sus residuos. Claro. ¿Verdad? Así que la invitación está hecha. Está abierta Está hecha. Es un tema realmente interesante, pero bueno, aquí el tiempo se nos va muy, muy rápido. Señores, muchísimas gracias, don Edmundo, don Abel, por compartir con nosotros toda esta información tan importante, no solo para, ¿verdad?, para los ingenieros y el personal técnico que entiende mucho de la materia, sino también para quienes desde otra posición pues necesitamos un poco tener más información para apropiarnos quizás un poco más de esta temática. Don Edmundo, muchas gracias. A ustedes las gracias, al colegio las gracias. Espero haber aportado a este conversatorio. Espero haber motivado mayores espacios de este tipo que logren abordar e invitar a más personas a integrarse a este conversatorio. Don Abel, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Yo muy complacido y espero también haber motivado a la gente, al ciudadano común y corriente, a todo el que nos vea y nos escuche, porque este es un tema que nos involucra a todos. O sea, en lo particular yo tengo una misión que es de ayudar a la sociedad desde mi conocimiento de la ingeniería en el tema de los residuos sólidos, ¿verdad? Y entonces estamos en la promoción de este congreso, estamos necesitando patrocinios y va a ser una actividad muy, muy bonita realmente. Claro que sí. Bueno, y muchísimas gracias a todas y todos ustedes. Este fue un conversatorio técnico del Colegio de Ingenieros Civiles. Nos vemos la próxima. Hasta luego.